Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 12 de mayo. Bueno, un día en el que el gobierno anuncia la nueva normalidad. Así se llama el proyecto enviado en 5 fases, presentado ayer por un equipo de 5 ministros de Estado encabezados por Rosario Turner. ¿Y cómo será ese paso nuevamente a que volvamos a vernos y que la economía vuelva a fluir? Pues empezamos ya mañana mismo, miércoles 13, con varios comercios. La industria pesquera, por ejemplo, minería no metálica, algunas tiendas de electrodomésticos. Así que vamos a empezar nuevamente a que la rueda de la economía gire. Esto en un momento en el que ya la mayor parte de los países tienen procesos ya en firme. Estados Unidos tiene ya la mayor parte de sus estados en vías de liberarse. Europa, pues a pesar de la dureza con que este virus pegó en Francia, en Italia, en España e incluso en Inglaterra, pues se está tratando de que no salir del confinamiento total. Don José, un día también en el que debemos decirlo, realmente un día negro para la seguridad y para pues la propia tranquilidad de los individuos. 3 muertos en Mastranto, 3 muertos alrededor en el resto del país, ultimados, bueno, y las policías haciendo las investigaciones. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia, a usted que nos escucha por radio por KW Continente y a usted que nos sigue por Next TV Canal 21. ¿Le puedo dar un consejito? Diga. No diga día negro. Oh, rojo. Porque no dice día blanco. Porque usamos el negro para lo malo. Es un consejito. Por el luto. Bueno, si fuéramos musulmanes diéramos blancos. Bueno, sí, pero no usemos. Somos cristianos, que el negro es el que significa es un día, es un día en la que nos está indicando que el problema de la seguridad es un problema. La seguridad ciudadana va a estar allí. Que los delincuentes no paran. Es decir, para ellos no hay cuarentena, ni hay toque de queda, ni hay día de hombres y mujeres. Parece que andan en lo suyo. Fernando, vamos a hacer un esfuerzo por poner al día a nuestra audiencia de lo que está ocurriendo en el mundo para que usted, dentro de la perspectiva global, entienda si va a haber normalidad o no. De eso les quiero hablar un poquito. Yo estoy en contra del uso de eufemismos para enfrentar situaciones difíciles. Pero ahora le hablo un poquito sobre eso. Mire, a nivel mundial, el coronavirus sigue su avance. Hoy amanecemos con 4.3 millones de gente que ha sido detectada positiva, de los que han sido detectados. Usted puede asumir que probablemente haya un número X, 5 veces más, 10 veces más, no sabemos de esa cifra. Y 288,000 muertos en los Estados Unidos. El número de positivos es de 1.350.000, por ahí. Y hay cerca de 181.795 personas fallecidas hasta el día de ayer. Exacto. Es casi seguro que los Estados Unidos va a sobrepasar esta cifra. No, ya los 80.000 lo supera, pero... No, ya estamos casi en 82.000. Lastimosamente, pues nadie se puede alegrar de nada de esto. Le estoy dando la cifra simplemente para que usted tenga una idea de la magnitud de lo que está hablando. Mientras el Reino Unido mantiene 32.065 muertos y que ha comenzado un proceso de reapertura. Brasil tiene 170.000 casos, más de 170.000 casos y 11.600 muertos, el llamado refreadiño del señor Bolsonaro. En el mundo, ¿qué cosas están pasando a las que usted debe prestarle atención? El proceso de reapertura, como lo ha señalado con mucho atino el doctor de la Rosa, cada vez que usted haga una apertura, va a haber un rebrote. Claro. Le doy los datos. En Alemania, que tenía 357 casos diarios, ayer reportó 900 casos nuevos por la reapertura. Esto le está indicando a usted que nosotros debemos ser cautelosos en esto, pero tenemos que entender que la economía hay que abrirla. Y hay que abrirla de la mano con salud, con las proyecciones de salud, pero también entendiendo cómo funciona el sector empresarial, cómo funciona él, para no introducirle elementos que impidan la productividad y la anarquía dentro de la empresa.
Ahora les cuento qué quiero decir con ello. Pero fíjese usted, los estragos del coronavirus. Si usted mira, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Arabia Saudita, le voy a hablar del país con la renta petrolera más alta del mundo. Arabia Saudita tiene un déficit fiscal que ya llega a más de los 9.000 millones de dólares. Y ha introducido un programa, 9.000 billones de dólares. Ok, 9.000 millones de dólares en español. Eso sería como 9 trillones, ¿no? Sí, en inglés son 9 trillones. Bueno, para que te tenga, no es una cifra tan difícil de verla que escribirla les complica a usted. Y ellos piensan establecer un programa para ahorrarse 26.000 millones de dólares. ¿Y por qué ellos están así? Primero, porque ya venía un problema de desaceleración global y ellos se metieron en una guerra con Rusia hace unas semanas. Y tenían una con Irán Y tenían una con Irán y entonces comenzaron a producir petróleo. La oferta superó enormemente la demanda que ya estaba cayendo y que el coronavirus la puso en el piso. Al cerrarse las economías, el principal consumidor de petróleo es el transporte. Y se cayó el transporte aéreo y el transporte terrestre y entonces casi el 40% del consumo cayó vertiginosamente. Y con ello se llevó las reservas de Arabia Saudita, una parte importante. Entonces, ¿qué ha hecho Arabia Saudita? Y entonces en esta guerra, al no hacerle caso a los Estados Unidos, ¿qué hizo los Estados Unidos? Retiró un par de los protectores de misiles antiaéreos, los Patriot. Llevaron 2. Esa es la primera advertencia. Y retiraron un poco de gente de Arabia Saudita. Entonces el reino ha tenido que darse cuenta de la nueva realidad, de lo que está esperando geopolíticamente hablando. Y entonces introduce un cambio y ha elevado el IVA de 5% al 15%. Y ha eliminado todas las bonificaciones que ellos le daban. Ellos le daban a los empleados públicos $250 mensuales de bono. Bueno, eliminado. Pero no eliminan la riqueza y la abundancia en que viven estos ecos. Que viven los reyes. Entonces Mohammed bin Salman ahora se encuentra retado por los clanes. Acuérdense que estas son sociedades... Son tribales totalmente. Tribales que les es complicado. Quien era maestro en manejando estas concesiones tribales era el Gaddafi. Porque Libia no era una estructura de un país como nosotros lo conocemos, republicano ni federal. Era simple y sencillamente un país. Una confederación de tribus. Una confederación de tribus. Eso es lo que era Libia. Bueno, igual que Irán. Y el señor... Países ficticios inventados desde Europa que no representan nada. Y el señor Gaddafi sabía administrar los recursos para cada uno. Con palo y zanahoria. Sí. Además sabía cómo eliminar a quién tenía que eliminar el señor Gaddafi. No estoy avalando su régimen, estoy explicando lo que estaba ocurriendo allí. Entonces Arabia Saudita ha sido uno de los países más golpeados desde el punto de vista de esta pandemia. Y fíjese, los 3 países que han tenido aperturas, las voy a usar 3 nada más, porque hay un montón, incluyendo los Estados Unidos. Alemania, les dije, apertura e incremento de los casos ayer casi al triple. Principalmente en Bavaria. China, apertura y ya hay casos en Wuhan. Nuevamente. Corea del Sur, apertura y hay nuevos casos. De manera que la apertura significa, como lo ha señalado el doctor de la Rosa, sin duda alguna, un rebrote. Lo que tenemos que entender nosotros que ese rebrote lo vamos a manejar con medidas de mitigación y con la disciplina de cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos entender. Pero la apertura significa eso. Y no le echemos la culpa ahora al gobierno. Esto es parte de la dinámica, ¿así?, de este enfrentamiento que tenemos con el virus. Y tenemos que hablarle con esa claridad a la gente para que nos entienda. ¿Vamos a aperturar? Sí, vamos a tener que aperturar la economía, pero la tenemos que hacer con disciplina, más que con medidas burocráticas. O sea, la disciplina que hemos aprendido en estos días, que nos lleva a nosotros a saber que esta guerra está lejos de ser ganada. Todavía no hemos ganado ni la guerra del virus y ahora tenemos que enfrentarnos a la guerra de la economía. En la que no es que estamos nosotros solos. Si nosotros estuviéramos solos, bueno, nosotros nos recuperamos rápidamente porque somos un país de servicio, pero estando el mundo en general y en particular los principales usuarios de nuestros servicios agotados por lo que está ocurriendo, entonces no es tan fácil, Fernando.
No es tan fácil. Fíjese lo que está pasando en México. Yo no sé si usted leyó el Los Angeles Times. Los Angeles Times publicó un artículo demoledor contra el presidente de México. Y fíjese cómo arranca. López Obrador, voy a hacer una cita, es un jefe de Estado necio y lento para reconocer la gravedad de la situación en que vive México. Que está a punto de convertirse en el nuevo epicentro de esta pandemia. Ojo con México, porque no solamente Brasil es un país que en América Latina va a dar dolores de cabeza en los próximos días, sino también México, que doy los números inmediatamente, pues en 37.829 casos, 39.926 fallecidos. La tasa de letalidad 10.38, donde Ciudad de México tiene 10.000 de esos casos. Y fíjense que la cantidad de las estadísticas de todos estos países es bastante cuestionable. Digo, pero no vamos a cuestionarlas nosotros. Y lo interesante, José, es que está el Estado de México de segundo y después todos los estados del norte son los que más casos tienen, y es sospechoso que los estados pobres del sur sean los que menos números representan, lo cual te dice mucho del nivel de estadística que se está llevando en esos lugares. Y fíjese qué es lo que Los Ángeles está indicando con esto. En primer lugar, el peso mexicano se ha devaluado en un 20%. Ya está indicando usted que México, que es un importador neto de muchas cosas, entre ellos comida, para que sepa. Antes, gran parte del maíz que usa México viene de los Estados Unidos, sí, siendo el país en donde se desarrollaba el maíz. Si algo se conoce de la cultura latinoamericana es porque nosotros tenemos una cultura del maíz. Bueno, hasta Perú, porque ahí es la papa. Pero éramos una cultura. Centroamérica y México éramos la cultura del maíz. Y ahora México es un importador. El Inca, Garcilaso de la Vega. Y esta situación hace que México va a enfrentar un recrudecimiento de la pandemia y una realidad económica dura, con un presidente simplista, que todo lo resuelve con que somos razas diferentes, que pues México tiene muy buena suerte. No, esto es un problema complicado. Se necesita más que suerte para sortear esta compleja situación que está viviendo el mundo. Veamos algunas de las cifras de nuestro país, Fernando. Ayer el Ministerio de Salud nos informó en su conferencia de prensa, ahora le hablamos después de eso, que tenemos 8.616 casos con 166 casos nuevos, 2%. Nosotros tenemos 1.02 de población a la que se le ha realizado pruebas. Esto es un índice importante, sí, porque usted lo ve en América Latina, ninguno llega a estos índices. Tenemos un índice de letalidad de 2.89. Es casi 2 veces y medio menos que la tasa de letalidad global. Global, que 7. Y 2 veces menos que la de los Estados Unidos. Y muy parecida a la de Alemania, que es 3. De manera que... Inglaterra, por ejemplo, es 15. Bueno, que Inglaterra es parte de esta no tomar en serio desde el principio. Nosotros lo tomamos desde el principio. ¿Usted recuerda México la historia? 10.3. Nosotros somos un poco dados a recordar las cosas. Nosotros arrancamos el problema de la mitigación con tiempo. El 9 de marzo. Antes del 9 de marzo ya Panamá estaba tomando medidas. Nuestra posición geográfica y nuestro concepto de ser puerto de embarque, de desembarque, hizo que el virus fuera importado. Pero bueno, esa es parte de la realidad de la República de Panamá. Veamos las gráficas que le vamos a presentar en el día de hoy. Cuando usted mira, si tenemos la gráfica por ahí, nos puede poner, hay una que está repetida, tendencia de muestras completas en el incremento. Si usted ve el incremento, usted ve la curva de la tendencia de los casos diarios. Es totalmente... ahí está. Esa es, déjeme esa ahí. Vamos a mirar primero esta. El comportamiento del incremento de los casos de COVID. Ahora sí, ahí están los casos reales. Observe las dos curvas. Primero, observe la curva verde, la línea recta, la pendiente está bajando, pero observe ahora la línea de la proyección polinómica. Usted se va a dar cuenta que la pendiente está indicando que estamos bajando.
Eso quiere decir sencillamente que las medidas de mitigación están funcionando y que nos encontramos probablemente en el umbral por debajo de 1 en algunas áreas promedio, porque acuérdense que hay áreas donde no estamos por debajo de 1, hay áreas donde sí estamos por debajo de 1, ¿no? ¿Sí? Y creo que en términos generales estamos en el proceso ya no solamente de aplanamiento, sino de bajar la curva. Y recuerde que estas son cosas, esta tendencia está hasta el día de ayer con los datos reales. Hasta las TV del 15 son proyecciones, no es la realidad. Estas son proyecciones que tenemos de continuar el comportamiento de la realidad. Y él asume hasta el día de ayer lo que se ha hecho. Si se hace algo positivo o negativo, no está en la asunción porque no es un modelo epidemiológico, ni ningún modelo tiene la capacidad de incorporar con la velocidad diaria las variables para hacer predicciones, ninguno. Pero estamos trabajando con suficiente muestra para tener una tendencia. Y la tendencia nos indica a nosotros que en la República de Panamá, nosotros ya pasamos el proceso de aplanamiento y vamos hacia abajo. Y eso es importante. En algunos lugares, nuestro R, que es el nivel de reproducción efectiva, que llámalo como quiera, RT, RE, yo lo llamo el nivel de reproducción efectiva desde el punto de vista epidemiológico, los tenemos en un proceso de reducción a el umbral, si esa es la palabra que uso, de menos de 1. Cuando el R es menos de 1, estamos en el umbral de nosotros controlar. Bueno, fue lo que dijeron dicho mal y pronto, los alcaldes de la provincia de Los Santos, los 7 alcaldes de Los Santos dijeron, hay ciudades donde ni Tonosí, ni Pedací, ni Pocrí, ni Las Tablas han tenido un solo caso. No ven por qué no pedirle a ni Guararé, perdón, no pedirle a la ministra de Educación, a la ministra de Salud, que abra ciertas actividades en ese área de la provincia. Y fíjese que me gusta lo que usted está diciendo porque eso demuestra que estamos haciendo las pruebas. Si no tuviéramos pruebas, ¿cómo sabemos que no tenemos nada? Claro, no estamos haciendo las suficientes pruebas, sí, porque no somos un país rico, pero estamos haciendo con los recursos que tenemos lo máximo que podemos. O sea, nunca le pida peras al olmo, ¿no? Nosotros no somos un país de recursos infinitos, ni limitados, ni emitimos papel moneda. Hemos hecho 43.663 pruebas, que representa el 1,02 de la población panameña. Tenemos 10.202 pruebas por millón de habitantes. El número de fallecidos, les dije, 249, en cuidados intensivos. Y hay una cifra que les quiero dar. La capacidad de camas de hospitalización. Nosotros tenemos disponible 49% de camas de disposición. Tenemos en unidades intensivas 42%, 396. Disponibilidad de ventiladores tenemos 67% y tenemos 100 camas adicionales. O sea, nosotros desde el punto... Acuérdense qué es lo que quería esta... mire la curva. ¿Qué es lo que quería la medida de contención? Cóncava. Lo que nosotros queríamos en realidad en esta primera fase era que ese virus no sobrepasara la capacidad del sistema de atención de salud pública, de hospitalaria. Y hemos logrado, en el caso de cuidados intensivos, el COVID tiene solo 1%. De ellos van a cuidados intensivos y nosotros tenemos disponibilidad de camas y de ventiladores para atender cualquier urgencia que se dé en el medio. Nosotros estamos, que no es el caso ni de Brasil, ni del caso de la Ciudad de México, que la pandemia ha sobrepasado la capacidad hospitalaria. Y que pasó en los Estados Unidos, en ciertos estados, en Nueva York, por ejemplo, que pasó en Italia y que pasó en España. Nosotros, en todo momento de la crisis, hemos estado, al principio estuvimos allí, pero ya nosotros estamos ahora, vamos a decir la palabra, un poquito más holgados. Tenemos disponibilidad para enfrentarnos a cualquier rebrote que se produzca producto de la apertura. Bien, esto es lo que tenemos nosotros ahora. Ahora le hablo un poco más cuando hagamos el cambio de cabina de lo que se habló ayer, de los temas de políticos. Pero yo le quiero mencionar algunas cosas adicionales mientras usted se toma su café. A ver si tenemos tiempo. Sí, tenemos 5 minutos. Fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos en el proceso electoral. En el proceso electoral, aquí tengo la última encuesta nacional de los Estados Unidos de la Mount University. Dice que si las elecciones fueran ayer, el señor Biden sacaría el 50% y el señor Trump 41%
este 50% dando una mayoría de los delegados electorales. Perdón, del colegios electorales. Las encuestas en los Estados Unidos, si usted hace una encuesta para el voto popular, no necesariamente eso le da el triunfo. De hecho, lo que pasó con el señor Trump y la señora... Sí, ganó la votación popular, pero Trump ganó los delegados, que es lo que importa al final del día. 176 delegados eres presidente de Estados Unidos. La votación de los Estados Unidos es indirecta, la elección del presidente. Es indirecta porque no la escoge la mayoría. Y es exactamente hecha para que los estados pequeños tengan un peso importante a la hora del proceso, porque si fuera directo solamente tú haciendo campaña en Texas, en California, Nueva York, ya se acabó la elección. Entonces, esto está indicando, y esta no es una medición de ayer. Si usted estudia los últimos 4 meses, incluyendo mayo, los últimos 5 meses, el señor Biden ha estado al frente en todo este proceso. En la historia electoral de los Estados Unidos, cuando estas cosas pasan, es muy difícil que el presidente, el incumbente o el presidente actuante que busca la reelección le es fácil ganar. El señor Trump tiene muchas capacidades para ganar, sí, pero no se ya la holgura que tenía con una economía altamente boyante ha quedado atrás con lo que estaba ocurriendo, con un desempleo que roza el 15% y podría llegar en el próximo trimestre a estar en el 20%, con un país sacudido por esta cantidad de miles de muertos. Y el manejo de la crisis ha sido completamente complicada y el presidente de los Estados Unidos ha tenido muchas dificultades en poder comunicarse bien sobre este tema y ha cometido muchos errores de comunicación. Entre ellos, por ejemplo, en estos días dijo que si usted cree que el Watergate era una cosa espere a ver el Obamagate, acusando al expresidente Obama de haber cometido algo, porque el Watergate fue un acto de ilegalidad y mucha gente quedó presa. Ayer en la conferencia de prensa que armó él ahora sin el equipo técnico, le preguntó a un periodista, ¿de qué cosa acusa usted al presidente? ¿De qué acto criminal usted acusa al expresidente Obama? Y la respuesta del presidente Trump, usted es periodista, usted debe saber de qué. Pero los otros lo saben. No contestó. Porque en realidad no existe ninguna causa criminal contra el presidente Obama. Esa es la guerra política que hay en los Estados Unidos. Y la otra cosa que tiene el mundo en comentarios es lo que ocurrió en Venezuela. Usted hágase cada cual su opinión sobre esto. Le doy la última información. JJ Rendón y Sergio Vergara, que asumieron que ellos habían firmado. Hay videos sobre todo esto. Renunciaron a lo que supuestamente la posición que ellos tenían. Renuncia que aceptó Guaidó, a pesar que Guaidó dice que este fue un acto montado por Cabello. En realidad, este fue un acto de infantilismo de quienes firmaron esas cosas. Se vieron demasiadas películas de Rambo y de... Sí, ellos creían... esto es parte de un... Cuando usted tiene a la gente con mucha plata y sin control, pasan estas cosas. Sí. Creo que la oposición venezolana y el pueblo venezolano se merece salir pronto de donde está. Sin duda alguna. No tengo ninguna duda que Venezuela necesita recuperar la democracia, pero así no la va a recuperar. Sí. Yo creo que la oposición venezolana debiera reexaminarse y replantearse una estrategia real. Y nuestro continente debiera responder a la búsqueda urgente de una solución en ese hermano país de Venezuela. Recuerde que este incidente fue el que se dio por allá por Macuto. Macuto, Chuao, por ahí por la Guaira. La Guajira. La Guajira, perdón. Estado Vargas. Y allí hubo muertos de los insurgentes, el mismo pueblo. Estos pensaban que ellos llegaban y eran los libertadores. Sí. No, eso no pasa. Y lo que hizo fue darle más fuerza a oxígeno a los que ya no tienen oxígeno. Sí, sí. Yo creo que el señor Maduro... Entre el coronavirus y estos mamarrachos le han dado un resucito a Maduro y compañía. Porque además los Estados Unidos se encuentran en una situación complicada, no sé, desde el punto de vista de la economía. No es fácil para los Estados Unidos hacer movilizaciones militares en este momento. Enfrentado a una confrontación con China, enfrentado a una confrontación interna, en elecciones. En los Estados Unidos no pasa nada cuando hay elecciones, salvo operaciones quirúrgica, pero operaciones masivas no ocurren hasta cuando no termine el proceso electoral. Nosotros que negociamos con ellos sabemos cómo es esto. A la vuelta vamos a hablar de lo que el gobierno llama la nueva normalidad.
el camino a la Caja del Seguro Social, el presidente Cortizo planteó con claridad que el camino a la solución de la Caja del Seguro Social pasa por un diálogo nacional. ¿Cuál debe ser? Ahora le hablamos sobre esto y vamos a mirar el levantamiento de algunas medidas y la reapertura económica que debe hacerse teniendo en consideración la naturaleza de las empresas en la República de Panamá. Así es.